Bienvenidas y bienvenidos a vuestro canal Hernando Esoterismo. En esta oportunidad nos vamos a referir al siguiente tema: esoterismo gnóstico, el poder del esoterismo gnóstico. Primero tenemos que decir que la palabra esoterismo es de origen griego y significa lo que está oculto, lo que está dentro, lo que se halla en lo íntimo. Y gnóstico viene de gnosis, también palabra de origen griego que significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento, es un tipo de conocimiento superior, de tipo trascendental, porque es un conocimiento que nos permite acercarnos a los misterios sagrados, a los misterios de la vida y de la muerte. Tenemos que señalar que a lo largo de la historia de la humanidad, desde la antigüedad, han existido escuelas que impartían el esoterismo gnóstico, es decir, desde muy antiguo, desde muchos siglos atrás, existieron civilizaciones que ya tenían escuelas en donde se formaba a los estudiantes que tenían en su ser la búsqueda del conocimiento superior. Y esto es así porque a través del conocimiento esotérico gnóstico, el discípulo accede a las respuestas de las grandes interrogantes que nos planteamos los seres humanos desde el origen de los tiempos, ¿no? ¿Existe algo más allá del plano físico? ¿Todo termina con la muerte o hay algo más allá? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me vienen estos problemas? Todo ese tipo de preguntas, a través del estudio teórico y práctico del esoterismo gnóstico, esos misterios se pueden develar. Y se puede saber el por qué estamos en este plano físico, se puede saber que además del cuerpo físico tenemos un alma y comprobarlo, y también saber que además de la dimensión física existen los llamados mundos superiores, universos paralelos, así los llama la física cuántica contemporánea, pero es lo mismo que en la Biblia aparece como reino de los cielos. Distinto nombre para un mismo fenómeno. Tenemos que hablar que para la entrega de esta enseñanza siempre ha habido dos fases. La fase exotérica, después de la E una X, es decir, exotérica con X, y luego la fase superior que es esotérica, ahí sí que se usa la S. ¿Ya? Estos principios, estas etapas de la enseñanza de la sabiduría gnóstica, a grandes rasgos han existido siempre, desde la antigüedad hasta la época actual, hasta este siglo XXI. Cuando un alumno no ha ingresado todavía a una escuela esotérica gnóstica, se le considera un profano. ¿Por qué un profano? Porque desconoce los misterios sagrados. Luego se ingresa a la primera fase, que es la fase exotérica con X, en donde el estudiante recibe los primeros conocimientos de lo esotérico. Es una fase de introducción al esoterismo gnóstico. Se le enseña la doctrina esotérica, y con eso también se van entregando prácticas esotéricas. Es en esa fase inicial, en esa cámara inicial, que podemos llamar primera cámara o fase A, que el estudiante que quiere convertirse en un discípulo gnóstico se expresa su interés, su motivación, su entrega por avanzar en el campo del conocimiento trascendental. Luego, solo unos pocos de los que entraron a la parte exotérica pasan a la fase esotérica, que es la fase superior, equivalente a una segunda cámara. Pero previo a eso,
el discípulo se tiene que someter a un ritual de iniciación. Estos rituales de iniciación, a lo largo de la historia, según las distintas épocas y las instituciones, revisten ciertas diferencias, pero en lo básico son muy similares. Se trata de un tipo de ceremonial en donde el discípulo reafirma, señala su compromiso con la doctrina esotérica gnóstica. Es una promesa de que este discípulo a partir de ese momento pasa a ser un iniciado. Por eso que el ritual se llama ritual de iniciación. El iniciado es quien se adentra en el conocimiento de los misterios sagrados. Es quien a través del estudio permanente, perseverante, siguiendo la doctrina adecuada y sobre todo con ejercicios esotéricos comprobando la enseñanza, el iniciado va avanzando en su camino en pos del conocimiento trascendental. Esto sería a grandes rasgos las dos fases de estudio que han tenido todas las escuelas esotéricas que han existido desde ayer, hoy y siempre. Ahora nos vamos a referir a las escuelas esotéricas de la antigüedad. Existen muchas escuelas gnósticas esotéricas en la antigüedad. En aquel tiempo las escuelas esotéricas recibían el nombre de escuelas de misterios o templos de misterios. Tenemos que recordar los templos de misterios de la antigua Mesopotamia, en la antigua Persia, con la doctrina de Zoroastro, la India milenaria, tuvo y tiene sus templos de enseñanza esotérica superior. ¿Y cómo podríamos olvidarnos del antiguo Egipto? El antiguo Egipto desde los faraones, donde los hierofantes entregaban la sabiduría trascendental a los discípulos. Ya se señalaba que el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Allí en el Egipto está la doctrina hermética. La doctrina hermética que emana de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que en las escuelas de misterio de Egipto era conocido como Ibis Tot. Luego, este mismo conocimiento pasa a las escuelas de misterios de Grecia, en donde el difusor del esoterismo gnóstico es Hermes, y posteriormente a las escuelas de misterios de la antigua Roma, de la Roma imperial, en donde se enseñaba la doctrina de Mercurio, el mensajero de los dioses. En todos estos países floreció el conocimiento esotérico, pero ojo que es importante decirlo, siempre el conocimiento fue para unos pocos. La mayoría de las comunidades de aquellos tiempos más bien practicaban los ritos paganos que eran propios de cada cultura, sus tradiciones culturales que estaban muy entrelazadas con lo religioso, con lo espiritual. Pero para los verdaderos amantes de la sabiduría, para los pocos, existían estas escuelas y templos de misterios. En el antiguo templo de Delfos, en la antigua Grecia clásica, había una inscripción en su fachada que decía Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es bueno señalar que en estas escuelas de misterios no solo asistían discípulos hombres, también estaban las discípulas mujeres, es decir, el conocimiento esotérico gnóstico en lo que se refiere al estudio del esoterismo superior nunca discriminó a las mujeres. Pero aquí viene un tema bien interesante. Las grandes cosmovisiones religiosas y espirituales, como decir el budismo, el hinduismo, el judaísmo, ¿tienen una parte esotérica? Sí, pero es solo un núcleo esotérico. Por dar un ejemplo, en el budismo es una cosmovisión religiosa espiritual que data desde el siglo VI a.C. y que tiene
millones de fieles en la actualidad, pero solo una minoría son los que están en el núcleo esotérico, porque siempre el núcleo esotérico es reducido, porque en la parte esotérica gnóstica se requiere un compromiso, una perseverancia, o sea, una continuidad de propósitos. Nos vamos a referir a las distintas cosmovisiones espirituales y religiosas que han existido en la humanidad. El hinduismo, formado alrededor del siglo XVIII a.C., es una de las expresiones cosmovisiones religiosas más antiguas. Es bueno señalar que el hinduismo no consiste en una sola institución. El hinduismo se manifiesta a través de múltiples instituciones y cada una de ellas con ciertas similitudes, como ser una cierta tendencia a adorar ídolos, también una enseñanza común en las distintas instituciones de la India es el afirmar la realidad de la doctrina de la reencarnación de las almas, pero sin embargo tienen muchas similitudes en sus objetivos y sus rituales. La parte esotérica del hinduismo, el núcleo esotérico del hinduismo es el Tantra Yoga, el yoga tántrico. Ahí está la gnosis. Y solamente un pequeño grupo de discípulos y maestros trabajan en la parte tántrica. En el Tantra Yoga, que es la práctica del Maituna que se conoce en la India, y obviamente ellos trabajan con la magia sexual blanca. Es la doctrina del tantrismo. Esa es la parte esotérica que tiene el hinduismo. Luego vemos el judaísmo. El judaísmo, que tuvo sus orígenes alrededor del siglo IX a.C., también tiene su parte esotérica, pero esta llega recién en el siglo XIII. En el siglo XIII, específicamente en España y Francia, nace la Cábala. La Cábala es el aspecto esotérico del judaísmo. En un inicio cultivado por muy pocos, solamente los eruditos, los rabinos más estudiosos, con mayor tendencia al misticismo, crean la Cábala. Esta Cábala también corresponde a un sector minoritario dentro del judaísmo, pero fue tanto su impacto y su importancia de la enseñanza de la Cábala que se difundió también en toda Europa, y de hecho hubo eruditos cristianos que la tomaron y desarrollaron una Cábala de tipo cristiana. En el siglo XX ha habido un resurgir de la Cábala. Son estudiosos de la Cábala de origen judío que residen de nacionalidad norteamericana que han creado lo que podríamos llamar una neocábala. Es una cábala muy parecida a lo que sería una psicología de autoayuda, y de hecho se ha expandido mucho en todos los sectores, y no estando circunscrita exclusivamente a los fieles del judaísmo, sino que en general a todas las personas. Ahora pasamos a ver el taoísmo. El taoísmo es la doctrina del Tao, es la doctrina filosófica, espiritual de la China milenaria. El taoísmo también tiene su parte esotérica, su núcleo esotérico, que siempre es pequeño en cantidad, pero poderoso en conocimiento. Ahí la diferencia. Por eso hablamos del poder del esoterismo gnóstico, porque siempre es pequeño en la cantidad de discípulos que la practican, pero es poderoso en conocimientos y en sabiduría. La parte esotérica del taoísmo también es el tantrismo, las prácticas tántricas en el taoísmo, muy similares a las que se practican en el yoga tántrico blanco de la India. Existe una interconexión con prácticas muy similares de transmutación de la energía sagrada, que en este caso, en el esoterismo, la energía sagrada siempre es la energía sexual. De hecho, los hindúes afirman que en el sexo está el poder del alma. Pasamos al budismo. El budismo, fundado en Asia
por Nepal, la India, en el siglo VI a.C., por Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado. Este maestro que entregó una doctrina gnóstica para que las personas lograran el autoconocimiento y se libraran del sufrimiento, y para que los discípulos del Buda lograran la iluminación tal como la logró su maestro. La parte más esotérica del judaísmo se da siglos después, cuando el budismo llega al Tíbet. Cuando el budismo llega al Tíbet y se entremezcla con las prácticas religiosas ancestrales del Tíbet, se crea el budismo tibetano. En el budismo tibetano encontramos la parte más esotérica y más elevada del conocimiento budista. El Islam surge en la zona árabe en el siglo VII a.C. El Islam, que tiene su profeta, que es Mahoma, que entrega la enseñanza de Dios, Alá, en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, también el islamismo tiene su núcleo esotérico, también muy reducido. De los millones de musulmanes en las distintas líneas, la línea sunita, chiita que existe entre ellos, solo una pequeña parte, repetimos, pequeña en cantidad pero poderosa en conocimientos, expresa el conocimiento esotérico. Se llama sufismo, y quienes la practican son sufis. Es decir, el islamismo, el misticismo islam se da en el sufismo, y sus fieles se llaman los sufis. El cristianismo. ¿Qué pasa con el cristianismo? El cristianismo, la situación tiene unas características propias que difieren de las otras cosmovisiones espirituales y religiosas. El cristianismo de los primeros siglos, que difundió el mensaje del Maestro Jesús, de Jesús el Cristo, no estaba unificado en una sola institución. Existían una multiplicidad de grupos, de agrupaciones, que difundían la enseñanza del Maestro Jesús. Y la mayoría de estos grupos se declaraban gnósticos. Es decir, ellos se reconocían como comunidades gnósticas y expresaban un tipo de saber esotérico. Incluso en aquella zona, en aquellos siglos, existió la agrupación de los esenios, la comunidad de los esenios. Se han encontrado en los rollos del Mar Muerto, entre el año 1945 y 1950, se han encontrado una serie de rollos, de escritos, en donde están lo que escribieron los discípulos y los maestros que participaban de la comunidad de los esenios. De hecho, se afirma que Jesús habría sido miembro de los esenios y que él sería el maestro de justicia que se escribe, que está escrito en los textos que se han encontrado. Luego, ¿qué fue pasando? A medida que fue pasando el tiempo, el cristianismo se fue expandiendo en el antiguo Imperio Romano. Llega un momento que la jerarquía del Imperio Romano en el siglo IV decreta que el cristianismo va a ser la religión oficial, pero en realidad lo que se decreta es que una institución en particular, que era la que se llamaba católica, es la que va a tener el monopolio de la difusión del cristianismo. Esta institución nueva, con una amplia jerarquía, que en la cumbre tenía el Papa, arzobispo, obispo, sacerdote, por este decreto de la jerarquía del Imperio Romano, se convierte en el único vocero del cristianismo, y esta jerarquía de la Iglesia Católica, naciente, triunfante, empieza a perseguir a los grupos gnósticos, empieza a ir contra el conocimiento gnóstico. Estos grupos gnósticos tenían diferencias entre ellos, sobre todo en la forma que enfocaban cómo apreciaban al Maestro Jesús. Había algunos grupos gnósticos que decían que era Dios hecho hombre, otros afirmaban que solo era un maestro que difundía una nueva enseñanza. Pero sí tenían en común que aceptaban la realidad de la doctrina de la reencarnación de las almas.
Y esto obviamente a la nueva institución triunfante que tomó el control, como fue la Iglesia Católica, no le convenía este tipo de enseñanza y empezó la persecución. Incluso la persecución a muerte de las distintas agrupaciones gnósticas que existían. Sin embargo, el gnosticismo cristiano no murió del todo, y de hecho hubo algunos miembros, algunos gnósticos que estando en la Iglesia Católica llegaron a altas cumbres y su conocimiento era gnóstico. Podemos nombrar el caso de San Agustín. Ahí está presente la gnosis en su enseñanza. La gnosis nuevamente renace en la Europa de la Edad Media a través de la alquimia. La alquimia también es esoterismo gnóstico, a la cual nos vamos a referir en un próximo video. Amigos, también me comprometo en un próximo video a hablar de las instituciones esotéricas gnósticas que están vigentes en la actualidad y a decir cuáles son las diferencias y las similitudes entre ellas. Muy interesante tema va a ser. Amigos, si les gustó el video de hoy, les pido que le den un like, y si gustan también suscribirse al canal de YouTube Hernando Esoterismo, y cualquier comentario será muy bien recibido. Hasta pronto. Bendiciones.